Momentos vamos a conversar de este tema bastante, pero bastante importante. Para ello vamos a estar hablando con el señor Segundo Chiroque Benítez. Él es psicólogo y directivo del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, para abordar este tema bastante, pero bastante importante, porque muchos papitos, muchas mamitas, como lo había dicho en el anterior bloque, pensarán que los niños y las niñas no se estresan, que nuestros menores no se estresan, no les da ansiedad. Pues eso quizá de toda realidad. Muy buenos días, señor Segundo Chiroque. Bienvenido a Radio Estéreo Villa. A ver si le pedimos al señor Segundo Chiroque que active su micrófono, por favor, para que toda la audiencia de Lima Sur lo pueda escuchar. Ok, muy buenos días, muy buenos días. Encantado de poder compartir un tema tan importante como es la ansiedad en estas situaciones, ¿no?, de problemas de salud a nivel mundial, ¿eh? A ver, señor Segundo Choque, los adultos, ¿no?, en su función de proveedores de atención y cuidadores, tienden a ver que el mundo de los niños es un mundo feliz, de fantasía, y no hay de qué preocuparse, ¿no? ¿De qué se podrían preocupar nuestros niños? Es lo que cualquier adulto, cualquier oyente que pueda estar escuchándonos ahora mismo pueda hacerse la pregunta, ¿no? Primero, para sentar un poquito el tema, ¿hay alguna diferencia entre ansiedad y estrés? Sí que lo hay. Bueno, si nosotros ubicamos al niño en este contexto, pues claro, tenemos que decir de que ellos reciben parte de la ansiedad de los adultos. Esta última situación y problemas de salud que ha vivido el mundo, de alguna manera ha influenciado en nuestros niños por sus reacciones a la ansiedad y el estrés. Lo que viene a ser la ansiedad es una respuesta de zozobra, una inquietud previa a una situación dada, ¿no?, donde genera una gama de inquietudes desagradables para determinadas actividades. Lo que viene a ser el estrés sería el cúmulo de situaciones que en serie a veces son interrumpidas o de alguna manera no se llegan a realizar satisfactoriamente, y el cúmulo de esa situación genera una respuesta estresante. Ahora, doctor, muy buenos días. Le saluda José Ochoa. ¿Qué tipos de trastornos alimenticios puede ocasionar estos tipos de ansiedad y cómo debemos tratarlo, ¿no? También desde casa, apoyar a los menores antes de que lo vea un especialista, claro está. De hecho, la ansiedad es un signo omnipresente, o sea, no necesariamente niños y adultos debemos estar enfermos para demostrar ansiedad. La ansiedad está presente en nosotros y a veces es el motorcito para nuestras actividades, en los niños más todavía. Pero cuando esto se suma, cuando esto supera un umbral, ya se vuelve perturbador para los comportamientos. Y una de las cosas más automáticas en la ansiedad generalmente es estos trastornos alimenticios, ¿no? El deseo de comer, el deseo de actividad plena o el desorden en el tipo de comportamientos, ¿eh? Ahora, en un posible segundo rebrote del coronavirus, que todo el mundo no lo quiere, pero se ha estado hablando mucho de ello en los últimos meses, ¿qué recomendación puede dar usted para que las personas puedan librar a sus niños de esta ansiedad, de este estrés, ¿no? Que ya hemos visto durante muchos meses han estado encerrados en casa porque no han podido salir? Sí, quienes hacen estas proyecciones, ¿no?, avisoran la posibilidad de un rebrote y hasta una tercera ola, ¿no? Yo creo que sería propicio las recomendaciones para los papás o tutores de estos menores. En primer lugar, procurar mantener las rutinas. Todo niño, ¿no?, se familiariza con ciertos roles, con cierta rutina. Los padres deben de mantenerlo en lo posible, no romper esas rutinas que para los niños se les hace un acomodo para la vida. En segundo lugar, yo creo que debería ser creativos, ¿no? Los padres mismos han demostrado a lo largo de estos últimos meses de que aun cuando no puedan departir en espacios amplios, al interior del hogar sí pueden hacer algunas actividades, incluso físicas, pero requiere de cierta creatividad. Y al peruano no le falta esa dosis de creatividad, ¿no?
Y también manejar la propia ansiedad. Como los niños por naturaleza son ansiosos porque comen bien, duermen bien y guardan mucha energía y no la gastan, de alguna manera hay que manejar esa ansiedad. Yo creo que con algunos juegos, algunas actividades artísticas como la pintura, yo creo que muy bien pueden canalizar ese tipo de ansiedad. Y también limitar las noticias, ¿no? Generalmente el mundo adulto está pendiente de las noticias y nos impacta a nosotros como adultos. ¿Qué será a los niños? Que no solamente escuchan, sino ven la reacción de los padres. En la medida en que limitemos este flujo de noticias que generalmente son muy dimensionadas, yo creo que estaríamos protegiendo a los niños, ¿no? Hacer planes también, ¿no? Como esta es una etapa que ya está pasando, a Dios gracias, está pasando, se ha cumplido una gran mayoría de meses en que los niños no han ido al colegio, han limitado sus juegos, ya está pasando a hacer planes para el futuro. Yo creo que el verano próximo puedes generar de repente una salida, de repente una recreación muy bien vigilada y vale la pena hacer ese tipo de planes. La actitud positiva de los padres también es muy importante, no hay que ver esto con mucho drama. Si bien es cierto, las noticias son impactantes y generan emociones, ¿no? Los padres tienen que ser esperanzadores, tienen que ser positivos, tienen que dar todo el ánimo necesario, porque los niños, que son la promesa de todo el desarrollo nacional en el mundo, deben de tener una actitud positiva. Y cuando lo necesiten, aceptar y pedir ayuda. Los padres tienen a la mano teléfonos, tienen a la mano centros, tienen instituciones que muy bien pueden orientar, que muy bien pueden canalizar todas las preocupaciones que le puede suceder en este mundo, tanto infantil como juvenil. Sí, señor Segundo Chiroque, es muy importante seguramente que nosotros los adultos en el momento oportuno pidamos ayuda y no seguir agobiándonos con todos estos problemas. Pero aquella persona, aquel padre de familia, seguramente perdió su trabajo por la pandemia, perdió algún familiar cercano, algún ser querido por esta pandemia. ¿Qué debe hacer? Y que seguramente todos esos problemas lo siguen agobiando. ¿Qué debe hacer esta persona para que no transmita toda esa preocupación a sus menores hijos? ¿Qué debería hacer? Sí, desgraciadamente es parte de nuestra realidad. Todos tenemos, de repente, en nuestra familia, el haber tenido un amigo, el haber tenido un familiar, o aunque sea un conocido que ha perdido la vida en estos momentos trágicos. Y de alguna manera transmitimos algún efecto al interior del hogar. Yo creo que los padres muy bien para vivir su duelo, para vivir su pena, para extender toda esta situación, que el Colegio de Psicólogos ha hecho un esfuerzo, ¿no? Tiene unos teléfonos de ayuda psicológica, todo un soporte emocional gratuito. Tiene alrededor de 200 profesionales con líneas abiertas permanentemente de 9 de la mañana a 9 de la noche, dando ayuda emocional a estas personas que lo requieran. Y actualmente está en una campaña de mantener esas rutinas saludables, llámese el distanciamiento, todo lo que ordenen las autoridades de salud para mantener con mucha salud nuestra sociedad. Yo creo que si los padres están alertas para eso, muy bien pueden convocar a estos profesionales para que sea un soporte emocional en estos momentos trágicos, ¿eh? Ahora, doctor, ¿usted cree prudente que se deba modificar el estilo de vida, los horarios que se manejaba antes de la pandemia, ¿no? Me refiero al respecto al horarios de estudios. Antes los niños están en primaria, ¿no? En nido, ya se estaban acostumbrando a un horario, a seguir unas reglas, digamos, para ir al colegio, regresar, comer, hacer las tareas, ¿no? ¿Qué recomienda usted? ¿De qué manera se puede variar para que esto no afecte tanto en los niños, ¿no? Porque recordemos que las clases ahora son virtuales, tanto para niños como adultos, para universitarios, ¿no? Sí, mi primera recomendación fue el mantener las rutinas. Yo creo de que
si los niños tenían un horario de mañana con el despertar en determinado muy temprano, ¿no? Y dormirse alrededor de 8:30 o 9, lo importante sería mantener esas rutinas. A veces, porque pueden entrar en sus clases de repente un poco tarde, los niños pueden dormir tarde o acostarse mucho más tarde. Yo diría de que eso es lo negativo. El mantener las rutinas nos invita a una disciplina saludable, y no olvidemos que el sueño viene a ser una función principalísima para todas las reacciones que pueda tener el niño al día siguiente. Mi recomendación sería mantener las rutinas, principalmente respetando las horas de sueño, y no porque los niños tengan en diferentes horarios académicos, tengan que trasnochar o tengan que variar significativamente esas rutinas que de hecho ya eran saludables. Ahora, señor Benítez, ¿cómo podemos identificar cuando nuestros niños están pasando por estos procesos, digamos, mentales, ¿no? ¿Cómo diferenciar de tal vez un berrinche, ¿no? Un berrinche, como se podría decir, que se da porque no le compramos tal cosa. ¿Cómo podemos diferenciarlos? De suerte que son los padres los que asumen la responsabilidad de esos pequeños y los conocen muy bien. Hay que diferenciar de que cuando el niño hace un pedido racional significa de que tiene un fundamento, hay una necesidad de completar o de satisfacer ese pedido. Yo creo que los padres pueden atender muy seriamente estos pedidos. Pero cuando los niños se vuelcan en toda una demanda muy exigente, una demanda irracional que no tiene sentido, como situaciones muy apremiantes y a veces no posibles de conseguir, yo creo que el padre debe estar muy atento para limitar estas situaciones. Y al interior del hogar se manejan este tipo de situaciones. Yo creo que la autoridad del padre, la sabiduría de la familia puede orientar a que los niños no sean muy demandantes y no les origine sufrimiento, porque hay niños de que piden tantas cosas en serie que creen de que solo basta pedirlas para que los sostengan, y no es así. Al interior del hogar deben de esforzarse por ganarse las cosas. Las gratificaciones se ganan porque la vida está estructurada de esa manera. Los niños tienen que aprender de eso. Ahora, siguiendo con el tema de los niños y el estrés, ¿qué patrones o qué tipos de estrés son los más comunes, ¿no? Los patrones que se repiten, diferentes actitudes en los niños, ¿cuáles son los más comunes? Las primeras respuestas son las irritabilidades, ¿no? Los niños se muestran frustrantes o se muestran irritables frente al todo el cúmulo de estímulos que tienen alrededor. Si el niño está pendiente para sus programas, está pendiente para el celular o la computadora, si el niño está en toda un juego pero multivariado, no un juego que le satisfaga, sino un juego multivariado que a veces lo hacen por rutina, generalmente una de las principales reacciones es la irritabilidad, que los padres tienen que estar muy atentos para controlar este proceso de irritabilidad. Algo que suma a este proceso es la ansiedad, porque los espacios a veces son pequeños y la posibilidad de que el niño gaste esa energía no es posible. De ahí que los padres deben esmerarse en dar rutinas de esfuerzo físico, de una gimnasia, de ser creativos en ambientar las posibilidades de hacer una actividad física para que los niños disminuyan de alguna manera tanto la irritabilidad como la ansiedad. Muy bien, señor Chiroque. Ahora, ya para ir finalizando la entrevista y por supuesto agradecerle su tiempo con Radio Estéreo Villa, ¿hay algún factor que digamos termine por desencadenar? Porque nuestros niños a lo largo de toda esta pandemia, en algunos casos los padres seguramente los habrán cuidado de no saber qué esté pasando afuera, qué esté pasando en los exteriores, ¿no? Que hay un virus que podría poner en peligro la vida de las personas. Ahora, seguramente ya los niños con este mundo tecnológico que no sé, captan más rápido las cosas, de pronto por ahí ya saben
de todas estas noticias? ¿Cómo podemos informarles? ¿Cómo podemos hablarles de este tema sin ocasionarles un miedo, un estrés precisamente? De hecho, ahora la comunicación yo creo que nos es bastante favorable. Para el mundo adulto, estar pendiente de todo lo que está pasando en el mismo instante de que suceden los hechos es una cosa común. Pero para los niños debemos nosotros dosificar, ¿no? Esa base de noticias y nosotros utilizar un lenguaje adecuado para ello. Yo creo que las redes, los sistemas comunicacionales hoy día han progresado tanto que el niño mismo ya se siente inmerso en esa situación. El padre debe estar alerta para complementar, ¿no?, toda esa información que pueda tener. Ser muy selectivo en qué tipo de información están manejando los niños, porque es responsabilidad de la familia de que ellos no pasen esa línea de angustia, no pasen esa línea de estrés, porque depende un poco de los patronos comportamentales que se dan en casa. Es responsabilidad de los padres, entonces, ¿no?, dosificar, seleccionar y de alguna manera complementar esa información que necesitan los niños en este momento, ¿eh? Muy bien, señor Chiroque. Ahora, por último, aquí nos escribe Amanda González de Villa El Salvador. Dice, tengo mi niño que por las noches se despierta como asustado. Nos dice, ¿a qué se podría hacer, doctor? Nos menciona Amanda. Nos dice que su menor hijo se despierta como asustado todas las noches. Ya, esa perturbación del sueño, ¿no? Y sobre todo lo que genera como una gran alarma, como un gran susto, se llama pavor nocturno y es única, de un solo bloque, de inicio a fin. Es muy posible de que el niño haya acumulado ciertas actividades incompletas o no tenga el desgaste físico y por eso sus niveles ansiosos hacen que perturbe el sueño en una determinada fase de lo que es todo el circuito del sueño. Ese niño necesita una atención profesional porque se tiene que recuperar esa función, ¿no? Y sobre todo ver dónde está el foco para eliminarlo. Son niños que si acumulan este comportamiento de manera seriada, va a generar serios disturbios más adelante. Conviene que la persona que ha hecho esta consulta tenga la orientación profesional para solucionar ese problema. Muy bien, señor Segundo Chiroque, muchas gracias por la información, por todas estas respuestas. Le agradecemos su tiempo con Radio Estéreo Vía. Muchas gracias, señor Segundo Chiroque. Él es directivo también del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Muchas gracias, señor Chiroque. Gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Buen día.